Tengan muy buenas tardes, mis estimados hermanos. Le damos gracias al Padre por habernos permitido estar un día más con ustedes, deseando de parte del Señor que cada uno de ustedes esté bien, de salud, ahí en sus hogares. Agradecerle primeramente al Padre por habernos permitido el poder llegar nuevamente al interior de cada una de sus casas. Gracias de todo corazón por permitirnos llegar. Agradecerle primeramente al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios el darnos la oportunidad de estar allí en la casa de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Gracias le damos al Padre por permitirnos poder transmitir una nueva transmisión que realiza el Templo Cristiano Concepción Quesaltepeque y la página Levántate y Resplandece. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos, hermanos. Bueno, en esta preciosa tarde quiero informarles de que el culto del día de mañana pues no lo vamos a tener por motivos de fuerza mayor, pero queremos hacerlo este día para poder compensar el día de mañana. Así de que en esta hora, hermanos, bienvenidos. Y quisiera que abrieran la palabra del Dios eterno de Israel en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 9. Libro de los Hechos, capítulo 9. Y vamos a meditar del versículo 1 al verso 9. En esta oportunidad quiero compartir bajo el título ¿Cómo estar atentos al llamado de Dios? ¿Cómo estar atentos al llamado de Dios? Y para eso pues he tomado esta lectura en especial para que nos ayude a poder desarrollar este hermoso sermón. Así es de que les invito en el nombre del Señor a que abramos la palabra del Dios eterno de Israel en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 9. Quiero decirles que voy a estar utilizando una versión completamente muy diferente a la que normalmente el pueblo cristiano utiliza. Y para eso yo voy a utilizar lo que es la traducción Kadosh israelita mesiánica, pero ustedes van a utilizar normalmente la versión de Reina Valera de 1960. Hechos capítulo 9, versículos del 1 al verso 9. Yo voy a estar utilizando la traducción Kadosh israelita mesiánica. Y me gusta muchísimo utilizar una diversidad de versiones, porque el objetivo, hermanos, de esta palabra es aprender que ustedes allá en casita, ¿verdad?, vayan aprendiendo
palabras en hebreo, y ese es el deseo mío. Así de que vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 9, versos del 1 al 9. Entre tanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín. Oiga esto, hermano. Entre tanto, Shaul todavía respiraba amenazas asesinas contra los talmidín del Adón. Fue al Cohen Hadagol y le pidió cartas para las sinagogas de Damesec, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino, y los trajera a Jerusalén. Cuando iba por el camino, acercándose a Damesec, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente? Él preguntó: Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo: yo soy Yahoshua, y tú me persigues, pero levántate y entra en la ciudad, y te será dicho lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no podía ver nada. Así que llevándole de la mano, le trajeron a Damesec. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Esta es la traducción, mis estimados hermanos, Kadosh israelita mesiánica. Vamos a venir, hermanos, en palabras de oración. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por darnos, Señor, tu palabra, porque a través, Señor, de tu palabra podemos resaltar, Señor, la riqueza literaria, Señor, del lenguaje hebreo, Señor. Padre, desde ya ponemos en tus manos este tiempo, para que seas tú, Rey de Gloria, quien ministre, Señor, nuestras vidas, quien le brindes, Padre, a través de tu Ruach HaKodesh, ese Espíritu Santo, ese Espíritu, Señor, que lleva a toda verdad, que abre nuestro entendimiento, Rey de Gloria. Te pedimos que toda persona, Señor, que anhele profundamente el entendimiento de tu palabra, este día, Señor, tú le puedas ministrar, tú puedas dar, Señor, a aquel que pide, Señor, aquel que se acerca, Señor, también tú te acercas, Señor. Pero clamamos, Rey de Gloria, para todas esas personas que anhelan profundamente, Rey de Gloria, tener un encuentro, Señor, personal contigo. Ayúdalo, Padre eterno, a que esta persona, Señor, pueda ser ministrada, pueda ser tocada, Señor, por tu palabra, por tu alabanza, Señor, por tu Espíritu mismo, Rey de Gloria. Yo desconozco cuántas personas, Señor, andan a la deriva, cuántas personas, Señor, andan sin entendimiento, Señor, en este mundo. Cuántas personas se sienten muertas en vida, Rey de Gloria. Personas, Padre eterno, que a pesar, Señor, de que están en vida, Señor, se sienten muertos, Rey de Gloria.
Y es por eso que tu palabra, Señor, es la que nos da el entendimiento para poder volver, Señor, nuevamente a la vida, Señor. Ayuda a cada hermano, ayuda, Señor, a cada hermana, Señor. Te lo suplicamos para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar de diferentes maneras, Señor, en nuestra vida. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de cada hermana, Señor. Sean estos nacionales o sean estos internacionales, Señor. Padre, bendecimos, Rey de Gloria, sus vidas. Bendecimos, Padre, su familia. Bendecimos su salud misma, Rey de Gloria. Toma tú el debido control, Señor. Y acuerpa, Señor, aquel que pertenece al cuerpo de Cristo. Guárdale, Señor, protégele, Señor, ante cualquier adversidad, Señor, que pueda presentarse, Señor, en la vida, Señor, de mi hermano o mi hermana. Ayúdale a poder enfrentar, Señor, la guerra, Señor, que el enemigo muchas veces hace, Señor, en contra, Señor, de los escogidos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, te lo pedimos todo esto en el bendito nombre, Señor, de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta oportunidad yo quiero compartirles bajo el título ¿Cómo estar atentos al llamado de Dios? ¿Cómo estar atentos al llamado de Dios? No podemos obviar, mis estimados hermanos y amigos que nos miran a través de la página Levántate y Resplandece y de la página del Templo Cristiano Concepción Quesaltepeque. No podemos obviar que dentro de la sociedad misma hay un pueblo que es inconverso. Y lamentablemente lo que está ocurriendo a nivel internacional, creo yo que es una gran lección, especialmente para aquellos que somos llamados hijos de Dios, porque muchos de nosotros nos hemos enfriado, muchos de nosotros nos hemos vuelto muy religiosos, muchos de nosotros hemos caído en una monotonía, muchos de nosotros hemos dejado de tener ese celo en la palabra del Señor. Es intrigante, hermanos, lo que sucede hoy a través, digamos, de esta pandemia. Antes, mejor dijera, que sucediera todo esto, nosotros podemos observar en las diferentes redes sociales cómo hermanos tratan de denigrar muchas veces la palabra de Dios, tratan de sacar la palabra de Dios fuera de contexto. Y esto, mi estimado hermano, ¿sabe qué es lo que hace? Es cuando la persona realmente ya adquirió, según él, según los criterios personales de cada uno, ha alcanzado todo el conocimiento escritural y piensa que ya lo sabe todo, lo conoce todo, pero no es así, hermanos. Usted debe saber de que en el mundo en el cual nos ha tocado que enfrentar esta situación, hay otro sector que es especialmente aquella persona que es inconversa. Quiero decirle que esa persona que anda por la vida, preocupado por los afanes de esta vida, anda enfocado en sus anhelos, anda enfocado en sus codicias, anda enfocado en sus ambiciones, anda enfocado en sus ambiciones, anda ocupado esta persona en sus intereses. Esta persona se apasiona de una manera tremendísima y esas personas muchas veces se vuelven esos afanes en deseos, se vuelven voluntades mismas, ansias
por querer alcanzar algo, por querer obtener algo de este mundo. Toda aquella persona que ha andado errante, digamos, en este mundo, no me dejará de mentir. Hay muchas personas que tuvieron ambiciones de esta vida, que se propusieron tener la mejor casa, se propusieron sacar la mejor profesión, se propusieron tener el mejor coche del año, se propusieron tener la mejor esposa, la mejor mujer, tener un hogar, tener unos hijos, obtener a lo mejor un equilibrio económico, digamos, en sus vidas. Pero lamentablemente esas personas muchas veces viven errantes, porque esas personas no se sienten llenas, no se sienten satisfechas. Muchas de ellas sienten que hay algo que hace falta, que hay algo que no se sienten ellos plenos o no se sienten ellas plenas. Y es por eso mismo que Dios ponía esta palabra para usted y para mí: cómo estar atentos al llamado de Dios. Quiero decirles de que Dios habla por diversas maneras a nuestra vida, pero hay personas que, sin ser ciegos y sin ser sordos, hay personas que, teniendo sus ojitos bien, sus oídos bien, se vuelven espiritualmente personas ciegas, personas sordas, y muchas de estas se convierten en multitudes tremendísimas. Y muchas de estas personas andan en esa búsqueda. Muchas de estas personas se encuentran en una confrontación tremendísima, porque no saben dónde encontrar esa felicidad, no saben dónde encontrar eso que los va a llenar. Y quiero decirles, hermanos, de que Dios, como dice la palabra, contempla a los mortales para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Dios ha dado a la humanidad un regalo, y ese regalo se tiene que recibir primeramente como Señor y luego como un Salvador personal. Quiero decirles que el inconverso está muerto en este mundo, y está muerto en el pecado, y muchos de ellos se encuentran ocupados en tantos desvaríos que muchas veces pasan por desapercibidos del hecho de estar atentos a ese llamado que Dios les puede hacer en la vida. Quiero decirles que Dios a muchos nos ha llamado de diferentes maneras. Algunos por medio de una enfermedad, a otros a través de problemas económicos, a otros a través de los problemas con los hijos, a otros con los problemas del matrimonio, a otros a través de una campaña evangelística, y hay a otros que a lo mejor venía en el autobús y venía escuchando un sermón, y a través de esa prédica esa persona fue impactada. Al otro posiblemente iba cambiando de estación su radio, y de repente se encontró con una alabanza de ministración, y esa alabanza la utilizó Dios para hacer ese llamamiento, para tratar de tomar la atención de aquella persona. Otras personas, por la condición en la cual éstas se encuentran, muchas veces
estas personas han recurrido a las Sagradas Escrituras. Y cuando esta persona abrió las Sagradas Escrituras, fue impactada por aquella lectura bíblica que encontró. Esa persona sintió que era Dios haciéndole el llamado de atención. Posiblemente estaba más ocupado en los afanes de la misma vida, ¿verdad? Pero se dio cuenta que Dios habla a través de su palabra. Otros posiblemente, ¿verdad? Vinieron enfiestados, tomaron demasiados, andan con una gran jaqueca y de repente, a lo mejor sin querer, encendieron la televisión. ¿Y qué creen ustedes? De repente apareció un programa de televisión cristiana. Allí estaba una persona dando consejería. Y esa consejería que en ese momento aquella persona empezó a escuchar fue lo que Dios en ese momento utilizó para hacer ese llamamiento a la vida de aquella persona. La cosa, mis estimados hermanos, es que cuando el Señor nos llame, cada uno de nosotros debemos de estar atentos para poder recibir ese llamado. Quiero decirles que Cristo es el que casi siempre nos busca. Siempre. Él está allí viendo a quién llama, a quién busca. No somos nosotros, hermanos, sino que es Dios muchas veces llamándonos de diferente manera. Ahora, ¿cómo vivimos preocupados por todo? Nos preocupamos para esto, nos preocupamos para la otra cosa, nos preocupamos porque no tenemos para comer, nos preocupamos porque no tenemos dinero para la gasolina, nos preocupamos porque no le hemos pagado, ¿verdad?, al que nos ha venido a dejar las cortinas. Estamos preocupados, ¿verdad?, porque hay que pagar mañana la energía, ¿verdad?, o el agua, o la refrigeradora, o la sala de comedor, o los muebles, ¿verdad? Nos preocupamos por muchas cosas. Nos preocupamos porque el niño no tiene zapatos, nos preocupamos porque la niña se quedó sin zapatos, nos preocupamos porque ya crecieron y ya no tienen ropita, nos preocupamos, ¿verdad?, porque el bebé se le terminó la leche, nos preocupamos, ¿verdad?, porque el bebé se le quedaron sin pamper, nos preocupamos por muchas cosas. Pero muchas veces, hermanos, no nos preocupamos por buscar a Dios. No nos preocupamos por buscar a Dios. Quiero decirles de que hay muchas personas que tienen una fe ya establecida, pero a veces esa fe ya establecida muchas veces nos hace cometer gravísimos errores. ¿Por qué razón? Porque quiero decirles de que tenemos el ejemplo de Saulo. ¿Por qué razón? Porque acuérdense ustedes de que Saulo era un hombre muy religioso que pertenecía a la tribu de Benjamín, pero que también había sido educado o formado por un rabino llamado Gamaliel. Y él estaba tan preocupado, pero tan preocupado, que él escuchaba los rumores. Escuchaba rumores como este movimiento estaba creciendo de una manera a pasos agigantados. Pero ¿cómo vivimos preocupados por todo, menos por Dios? Quiero decirles que en el versículo 1 y 2 del libro de los Hechos, capítulo 9, aquí vamos a encontrar lo que Pablo
nos lo demuestra en la palabra de Dios. Y mire lo que dice el versículo 1. Entre tanto, dice, Saúl todavía respiraba, dice. Oiga bien esto. Amenazas asesinas contra los talmidín. Cuando aquí habla entre tanto, Saúl se está refiriendo a Saulo. Cuando habla de talmidín, se está refiriendo a los discípulos. Y cuando habla del Adón, se está refiriendo al Señor. Y cuando se refiere al Cohen Hagadol, se está refiriendo al sumo sacerdote. Si ustedes observan lo que el apóstol Pablo en su momento lo tenía tan ocupado, es que andaba haciendo lo malo que hasta pidió cartas para la sinagoga para perseguir, óigame bien, a los del camino. Quiero decirles, hermanos, de que el movimiento cristiano no surgió de la noche a la mañana. Todos sabemos, ¿verdad?, que en un principio el Cristo, el Mesías, Yeshua o Jesús, escogió a sus 12 discípulos y él delegó lo que es la comisión para llevar el mensaje del evangelio. Pero este muchacho llamado Saulo de Tarso, era un religioso tremendísimo, que sé que ustedes conocen muy bien quién era Saulo. Y él deseaba en su corazón, o ansiaba en su corazón, amenazas, dice, asesinas contra los talmidín. O sea que muchas veces, hermanos, el hecho de ser una persona religiosa los puede volver personas muy agresivas en contra de otra fe, digamos, que profesen otras personas. Sabemos que en su momento, como dice el verso 2, y le pidió cartas, dice, para la sinagoga de Damasco, autorizándole, dice, a arrestar a cualquier persona, dice, que pudiera, dice, encontrar. Oiga esto, hermano, las cartas eran exclusivamente para darle, digamos, a aquel hombre la facultad de poder arrestar, de poder, ¿verdad?, autorizarle y arrestar, ¿verdad?, a cualquier persona. Según el versículo 2, esta persona podía ser hombre o podía ser mujer, toda vez y cuando esta persona perteneciera a los del camino, era una candidata para que fuera esta presa. Y el objetivo, óigame bien, era llevarlos a Jerusalén. Entonces, el objetivo de Saulo, con autorizarle, digamos, estas cartas que le autorizaban a él a arrestar a estas personas, era para llevarlos prisioneros. Y lo peor del caso, hermanos, es de que en esto estaba centrada su vida. Imagínese usted qué triste es ver a una persona, hermanos, utilizar las Sagradas Escrituras con el objetivo de centrar su vida, digamos, de querer ser una piedra de tropiezo para otras personas que a lo mejor no tienen desarrollada esa fe. Y esas personas, ¿verdad?, tratan una tras otra vez el deseo, digamos, de ver cómo apartar a aquella persona de lo que ésta ha aprendido.
Cuando habla ahí de vanaglorias, quiero decirles, hermanos, es que aquel hombre lo movían sus soberbias, lo movían sus alardes, lo movían sus pretensiones, lo movían sus rumbos, lo movían sus altanerías. O sea que el deseo de Saulo era ese simplemente, querer pretender que ante él, ¿verdad?, los del camino o los cristianos no jugarían con él. Él era una autoridad y el objetivo de él, ¿verdad?, era llevarlos a prisión. Entonces, en vanaglorias humanas, menos en las cosas de Cristo. Y la verdad que ni le conocía, pues al contrario, este muchacho era un perseguidor de los cristianos. Miren, no hay peor error que una persona quiera meterse a realizar una labor si lo único que lo va a mover no es para engrandecer, digamos, el reino de los cielos, sino una altanería suya, una pretensión suya nada más por querer quedar en alto, digamos, con las autoridades eclesiásticas, digamos. Pero si usted observa que cuando Pablo, antes de conocer, digamos, a Cristo, su afán, oiga bien, era, mire lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 3, pero Shaul, dice, o sea, Saulo, se dispuso, dice, a destruir, dice, la iglesia o la asamblea. Quiero decirles, hermanos, que la iglesia tiene otros sinónimos, como congregación, como comunidad, como asamblea, como grey. Y quiero decirles que en tiempos donde se movían, digamos, los discípulos, aquella asamblea era completamente mesiánica. ¿Por qué mesiánica? Porque eran solamente judíos o descendientes, digamos, del padre Abraham, los que se iban añadiendo, digamos, aquel grupo llamado, digamos, los del camino. ¿Por qué cambió, digamos, el nombre de cristianos? Porque acuérdense ustedes de que la palabra Mesías en el hebreo significaba, ¿verdad?, el que iba a ser ungido. Y la palabra el Cristo era una palabra griega que su significado también era el ungido, o sea, el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, en ese momento, a los del camino les cambiaron el nombre y les pusieron cristianos. Entonces, en aquella época, a este grupo o a esta asamblea o comunidad, digamos, era mesiánica, o sea, eran personas que pertenecían al pueblo judío. Entonces, dice la palabra de Dios, entrando, dice, casa por casa, dice, arrastraba, dice, a hombres y mujeres, dice, y los entregaba, dice, para ser puestos, dice, en prisión. Mire qué tremendo, hermano, es en lo que estaba centrada la vida, hermanos, de Saulo. O sea, lo que a él lo motivaba, lo que a él, digamos, le enardecía su corazón, lo que a él le apasionaba, era arrestar. Y no le importaba si era este hombre o mujer, pero el objetivo de él era llevar a estas personas a prisión. A prisión. Entonces, acordémonos de algo, de que a veces esa religión que nosotros abrazamos nos puede conducir, nos puede cegar
Así como cegó en su momento a Saúl, a Saulo, así como lo cegó a él, puede cegar a muchos de nosotros también. Recuerde que Dios nos manda señales que debemos muchas veces nosotros de entender. Quiero decirles de que Dios, hermanos, no ha cerrado sus brazos. Así como le abrió las puertas a este hombre, andaba buscando algo, ¿verdad?, que lo llenara a este hombre, que de tanto, ¿verdad?, que él buscó, él tuvo que encontrar. Quiero decirles de que hay veces que es el mismo Mesías, el Cristo, quien nos llama directamente, hermano, a que le sigamos. Que le sigamos. Así como le habló a Pablo en el camino de Damasco, cuando todavía era llamado Saulo de Tarso. Dice en el verso 4, cayéndose, dice, en tierra, oyó, dice, una voz que le decía, Saúl o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues constantemente? Aquí nosotros podemos observar que Saulo oye especialmente la voz del Cristo o del Mesías, y directamente, aunque él en ese momento no le conocía, él le dice, el Señor le habla a él directamente. Y Saulo tiene que tomar una decisión: obedecer al Señor o desobedecerle, o seguirle, ¿verdad?, inmediatamente, ¿verdad? Esto quiere decir, hermanos, creerle y estar dispuesto, ¿verdad?, a que cambie. Si él en ese momento, cuando su celo religioso lo llevó, ¿verdad?, camino, ¿verdad?, a Damasco, con el objetivo de apresar, sea hombre, sea mujer, ¿verdad?, y llevarlas a prisión, esa necedad, esa motivación que él tenía, fue lo que lo llevó a encontrarse cara a cara con nuestro Mesías, con el Cristo. Y fue él quien le dice, ¿por qué me persigues constantemente? O sea, en el hecho, digamos, de andar persiguiendo a las personas, o la motivación misma, digamos, que las personas tienen por buscar a Dios muchas veces, es lo que el hombre a veces, hermanos, no puede comprender. Porque hay personas que le dicen a uno, ¿verdad?, ve, ya te cambiaron el cassette, le dicen a uno. Ya te lavaron el cerebro, le dicen a otro. Pero no, hermanos, esa persona no se da cuenta que ha sido un llamado que Dios personalmente le ha hecho a esa persona en particular, y esa persona va a seguir a ese que lo llamó. Lamentablemente, ¿verdad?, a Saúl lo que lo motivaba, ¿verdad?, era el llevar presa a la gente, pero el llevar presa a la gente, ese motivo, digamos, de querer, digamos, apresar a la gente, lo llevó a encontrarse con el motivo por el cual la gente lo ha seguido al Mesías. Entonces él le dice, ¿verdad?, Saulo, Saulo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí Dios, a través del Mesías, ¿verdad?, le está hablando. O sea, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué quieres perseguir a mi gente? ¿Qué te ha hecho la gente? Si esta gente, ¿verdad?, está en lo que está, ¿verdad?, es porque se ha encontrado conmigo. Y yo te voy a dar a ti, ¿verdad?, una razón del por qué, ¿verdad?, esta gente me sigue. Y fue una decisión, hermanos, que él, ¿verdad?, tenía que tomar en su momento. Acuérdense ustedes que hay que tomar decisiones, hermanos, que son inmediatamente, ¿verdad?, cuando
a usted o a mí, ¿verdad? El Señor nos llama. Quiero decirles, hermanos, que Pablo pudo continuar, ¿verdad?, con la vida que él llevaba antes, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue la decisión de él, hermano? Seguir, ¿verdad?, al Señor. Dice en el versículo 8 que ellos, dice, ayudaron a Saulo, a levantarse, dice, de la tierra. Pero cuando él, dice, quiso abrir, dice, los ojos, no podía ver nada, dice. Así que llevándole, dice, las personas que iban con él de la mano, lo trajeron, dice, hasta Damasco. Entonces, debemos nosotros, hermanos, de preguntarle al Señor qué quiere Él que nosotros hagamos. Y cuando Él nos diga lo que Él quiere que nosotros debemos de hacer o debemos de actuar, entonces nosotros tendremos más claro lo que Dios quiere con nosotros. Mire usted en el verso 5 lo que dice. Él preguntó, Señor, le dijo, ¿quién eres tú? Y él respondió, el Adón, le dijo él, o sea, el Señor. Le dijo, yo soy Yoshua. ¿Por qué usted me dice, tal vez se preguntarán, pues, ¿y por qué el pastor está mencionando palabras hebreas? Porque acuérdense ustedes que el judío, que usted le habla de Jesús, no lo va a entender. Pero si hay algún judío que está detrás de esa pantalla o que esté estudiando, digamos, raíces hebreas, inmediatamente va a saber entender que Yoshua es el mismo Jesús. Entonces, cuando él le dice, ¿verdad?, ¿quién eres tú?, le dice, el Señor le dijo, yo soy Yeshua, yo soy Jesús, tú me persigues, le dice. Entonces, Pablo, él tuvo que tomar una decisión en ese momento de obedecer a Cristo. Y le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? Miren lo que dice el verso 6. Pero levántate y entra, dice, en la ciudad, y te será dicho, dice, lo que tienes, dice, que hacer. Entonces, ahí vemos a Pablo, que él, hermanos, cuando tiene un encuentro personal con el Mesías, inmediatamente, ¿verdad?, le hace esta pregunta, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ya él, hermanos, poniéndose, ¿verdad?, al servicio de esa vida ciega, digamos, en ese momento, ¿verdad?, que el ciego vuelve nuevamente, ¿verdad?, a tener vista, porque él se movía, digamos, a través, digamos, de una ceguera espiritual que él no entendía, del por qué la gente, ¿verdad?, buscaba a Dios o buscaba a Jesús. Entonces, Pablo, ¿verdad?, fue obediente al Señor en su vida y le siguió, ¿verdad?, y se convirtió, ¿verdad?, en un apóstol del Señor. Quiero decirles, hermanos, que cuando este muchacho se convirtió, ¿verdad?, le sirvió, hermanos, de una manera incansable hasta que hermano se entregó su vida a él. O sea, murió, pues, prácticamente. Murió. Entonces, es sumamente importante, mis estimados hermanos, de que estemos nosotros prestos a ese llamamiento que Dios, hermanos, hace a aquella persona, hermanos, que es inconversa. Por eso el título del sermón, ¿cómo estar atentos al llamado de Dios? ¿Cómo estar atentos al llamado de Dios? Lo vemos en el ejemplo de Saulo, de Tarso. Él estuvo atento, hermanos, porque él aprovechó ese momento, esa búsqueda, esa ceguera, digamos, espiritual que él tenía, para poder entender a otras personas del por qué
se habían rendido estas al Mesías y por qué estas, ¿verdad?, estaban llevando las buenas nuevas a otros hermanos. Y habían otros, ¿verdad?, que al escuchar ese mensaje se convertían a los del camino o al cristianismo mismo. Entonces, vemos, hermanos, que el llamamiento que hizo Dios sobre la vida de Saulo de Tarso, que es conocido ahora como Pablo, llegó a ser este muchacho, hermanos, quizá el evangelizador más grande del mundo. El evangelizador más grande del mundo, hermanos. Fue un hombre muy profundo, hermanos, en su teología. Y quiero decirles que este hombre, hermanos, predicó casi todo el mundo, hermanos, conocido en aquel tiempo. Él llevó el mensaje, hermanos, a todo lo que era el Asia, a lo que se conocía, hermanos, en el mundo en aquel tiempo. Él, hermanos, se esforzaba por llevar, hermanos, el mensaje del evangelio. O sea, el hecho, hermanos, de tener, digamos, él una doble ciudadanía, que era judía y era romano, hermanos, le daba a él más oportunidad para poder hablar de una manera muy profunda, tanto a griegos, hermanos, como a no griegos. Y concluyo con esto. Estemos atentos, hermanos, en seguir al Señor. Cuando Él nos llame a seguirle, debemos de estar nosotros pronto a dejar nuestras vidas vacías, que hasta ahora hemos llevado. Toma tu decisión ahora, que el Señor te ha llamado, y acéptale como tu único y suficiente Salvador personal. Recuerda que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acéptale hoy. Él te está llamando. Ven y recíbele en tu corazón. Porque todo aquel, hermano, que recibe a Cristo en su corazón y le confiesa con su boca, este será salvo. Este mismo Cristo, hermano, que le habló a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, es el que te está llamando en esta oportunidad a ti el día de hoy. Escucha su voz y acéptale como tu Salvador personal. Recuerda, mi estimado hermano, Cristo te ama y Él está a las puertas. Maranata, Él viene. Así es de que, hermano, si tú estás allí detrás de esa pantalla, tú a lo mejor estás esperando que esto termine, y tal vez tú estás diciendo, ojalá que esto termine pronto para poder ir a la iglesia y poder ir a recibir a Cristo en este momento. No hay necesidad, hermano, de que esperes hasta ese momento. Hoy, este momento, tú lo puedes utilizar y puedes hacer la oración de fe. Recuerda, la palabra de esta tarde es cómo estar atentos al llamado de Dios. Y como yo lo decía en su momento, que Dios tiene diferentes maneras de llamar a los seres humanos. No esperes tener una enfermedad, porque hay personas que cuando tienen una enfermedad y es una enfermedad terminal, allí quieren hacer un pacto con Dios. Señor, si tú me sanas, yo te entrego mi vida. Si tú me sanas, Señor, yo te voy a servir. Si tú me sanas, Señor, te prometo de verdad que ya no voy a
hacer, ¿verdad? Cosas que te detesten a ti. No, hermano, no hay necesidad. Las oportunidades hay que aprovecharlas. Y si tú sientes en tu corazón de decirle: Señor, aquí estoy, gracias, Señor, por hablarme a través de esta palabra, yo puedo hacer la oración de fe. Si tú quieres aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal de tu vida, hoy lo puedes hacer. Solamente tienes que repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco, Señor, que he pecado delante de ti. Yo no soy digno, Señor, pero creo que Dios te ha enviado para poder reconciliarme contigo, Señor. Yo ahora te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Si tú en esta hora has hecho esta oración, ese espíritu que levantó a Jesús dentro de medio de los muertos, ese mismo espíritu también te levantará a ti. Así de que, hermano, hermana, nunca es tarde. Nunca es tarde. Yo sé que en momentos como estos, la mayoría de personas está preocupada. A lo mejor se preguntan, a lo mejor yo voy a morir, a lo mejor, ¿verdad? Yo no estoy preparado para esto, yo no estoy preparado para lo otro. Pero el Señor, hermanos, sí te puede dar esa respuesta que tú tanto andas buscando. Así de que queremos animarte, mi estimado hermano, que si este sermón ha sido de bendición para tu vida, pues dale compartir. Compártele a todas aquellas personas que son tus amistades. Recuerda que la palabra llega a nuestra vida, llega esta por fe. Así de que te animo en esta oportunidad, que si ha sido de bendición este sermón, compártelo. Y si hay necesidad de que a esas personas que tú conoces le compartas el evangelio, hazlo también. Así como usó a Saulo, también te puede llegar a usar a ti. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Muchas bendiciones y gracias por estar pendientes de esta transmisión. Muchas bendiciones a todos. Que el Dios de paz de nuestro Padre Israel traiga mucha shalom sobre ustedes y que el eterno Dios de Israel los bendiga grandemente. Feliz tarde a todos. Bendiciones.